Una cosita antes de empezar. Hoy soy contenido sensible, hablo muy rápido, disculpadme. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según y cuando veis este vídeo. Hoy estamos en entrevista a todo el mundillo con Celia Año. Hola, estoy aquí como un fantasma, no me veis, pero me oís, os espero. Estoy aquí para encantar durante un momento vuestros micrófonos auriculares. ¿Por qué quisiste ser escritora? En mi caso es un caso curioso en el sentido de que fue totalmente vocacional, pero porque a mí de pequeña me encantaba leer. Es decir, en el momento que a mí me presentaron un libro, algo cambió para siempre. Es mi evento canónico. En cierta manera me condenaron a vivir más tiempo en historias fantásticas inventadas más que en la vida real. No sé hasta qué punto mis padres y profesores se arrepienten de esa decisión. Yo no me arrepiento. Y me pasaba siempre leyendo. Yo me cogía el libro en la biblioteca, en el primer recreo del colegio me terminaba el libro, me iba a jugar y al día siguiente lo mismo. Yo estaba en un bucle de coger libro, leer. Y como estaba siempre leyendo, eh, pues las monitoras de los recreos que venían decían, Buah, esta niña va a ser escritora. Y yo por eso entonces no sabía que los libros los escribía la gente. Para mí era como generación espontánea. Ibas a la biblioteca y aparecían libros. Nunca me había planteado de dónde venían esos libros. Y es cuando empecé a darme cuenta de que efectivamente había alguien detrás de los libros. Y en algún momento cogí y dije, pues yo puedo ser esa persona. Que lleva por ahí, muy pequeñita, muy orgullosa, abrazada a sus libros, diciendo, ser escritora. ¿Escribía? No. ¿Inventaba historia? A veces. Pero quería ser escritora, es decir, la motivación estaba ahí muy metida. Y realmente no fue hasta más o menos tirando por el instituto, porque yo era muy escritora de boquilla, me reunía con más chicas, que en el fondo sí que escribían, que era de, yo soy escritora, yo en plan todo emocionada, yo también, y es mía, te vamos a hablar de la saga de 20 libros que estamos escribiendo, y yo que llevaba 5 años atascada en un borrador de mierda, estaba en plan de, guau, qué guay, qué chulo lo que hacéis, yo también quiero, ¿la María lo hacía? No. Y fue eso, me metí una vez en un videojuego bastante popular en su época, y tenía un foro donde la gente escribía fanfics. Y fue al escribir fanfics, que eran fanfics sin ser fanfics, porque me inventaba tramas, me inventaba personajes donde descubrí lo divertidísimo que es inventarse historias, inventarse personajes. eh, en ese foro, la verdad es que el 90% de las historias eran idénticas. Entonces yo cogí y decía, "Pues voy a hacer cosas con un giro. Voy a hacer, pues eso, una historia donde todo va a ser fantástico y la protagonista va a ser alguien que no tenga magia y va a tener que desenvolverse sin magia. Y me lo pasé súper bien y es ahí donde realmente descubrí que efectivamente me gustaba ser escritora, que te lo tienes que currar y que es divertidísimo. ¿Y qué videojuego era? Por curiosidad. Esto que quede entre tú y yo y la gente que está aquí escuchando, corazón de melón. Que me da un poco de vergüenza, es una etapa muy ñoña y muy cursi de mi vida. Corazón de Melón se llamaba el juego. Sí, era un juego tome de citas por web. Y Ah. tenía un foro que para mí el foro maravilloso, es decir, me cambió la vida porque ahí además hice muchísimos amigos y amigas que todavía tengo ahí relación y el foro de los fanfics fue mi segundo evento canónico. El primero fue cuando me dijeron la profesión de escritora existe y el segundo fue, mira, aquí un día te vas a enganchar y vas a estar. A partir de ese momento, todos los días yo escribía un capítulo para el foro. Una historia corta, pero es que era todos los días sentarme a escribir. Y ahí es donde realmente le cogí la gracia. Qué guay. Me encanta lo del evento canónico, imagino que lo dices por la última de Spider-Man, ¿no? Vale. ¿Cuál es el género que más te mueves en tus obras? Fantasía. Yo soy escritora de fantasía y además soy una firme defensora de que la fantasía no solamente es el género más increíble que existe, ¿de acuerdo? Yo aquí lo reconozco, tengo muy claras mis preferencias, pero es que además estoy también un poco cansada de que cuando se dice fantasía, un gran porcentaje de la población va a decir, ah, vale, fantasía como Tolkien, fantasía medieval, fantasía con dragones, con castillos, castillos cuando dicen medieval se refieren a Europa medieval, no el resto de posibilidades de la que abarca, princesas, brujas, y realmente la fantasía es una cosa súper amplia y versátil que puedes abarcar en el periodo de tiempo que quieras, incluso, digamos, en la realidad con la fantasía urbana. Tienes la posibilidad de inventarte mil mundos, de retorcer todas las leyes y crear universos desde cero. Y por eso me gusta la fantasía. Entonces, yo digo que escribo fantasía, pero voy a poner de ejemplo las obras que ya tengo publicadas. Aracnofobia es fantasía. La sonrisa del escorpión es fantasía.
El Concilio de los Dioses de la Caballería realmente es fantasciencia, pero no se parecen nada entre ellas, pero todas tienen ese elemento fantástico. Entonces, por eso me gusta tanto la fantasía, porque cojo y digo, hoy me levanto y me apetece crear un mundo desde cero, lo hago. Ahora me apetece crear un mundo más similar al nuestro con ese toque fantástico que cambia la rutina. Pues lo hago. Hoy no, hoy me apetece trasladarme al pasado, todavía dentro de ese marco fantástico, porque ahora la verdad es que me he dado cuenta de que soy incapaz de escribir en la vida real porque hay cosas que no me representan en el mundo real y no me apetece escribir sobre esas cosas. Fantasía y normalmente tirando un poco a oscuro sin eso. Bueno, digo que en mi caso, que también escribo, siempre me mola engañar al lector pensando que está leyendo una historia que no es fantástica, pero luego después es fantástica. Porque a mí eso de que cuando alguien te dice, ay, ¿qué escribes? Fantasía. O lo escuchas, ay, fantasía, siempre asocian que fantasía tiene que ser algo de niños y algo que no sea serio ni oscuro ni nada. Pero bueno, Mira, a mí eso me pasa muchísimo y por eso también soy muy defensora del trabajo de la fantasía. Además, me pasa, por ejemplo, digo yo, con mi propia familia. Mi abuela quiere un montón, me quiere un montón, el cariño que tenemos entre nosotras es recíproco y es de las que se lee todo lo que escribo. Y muchas veces me ha dicho, pero Celia, ¿alguna vez no has pensado en escribir algo más adulto? Porque ella automáticamente hace la asociación de fantasía infantil juvenil. Y precisamente uno de los últimos que se leyó, que fue el Concilio de los Dioses de la Calamidad, que le gustó mucho, fue como, ¿qué temas trata el libro? No es un libro infantil, es un libro que es un libro muy reflexivo. Es más, yo creo que a lo mejor, incluso aunque por el tipo de narración y tal, sí que está pensado para yo, un adulto, a lo mejor te puede resultar aburrido o que no te apetece leer una historia de ese palo. Mi abuela se quedó dando vueltas y fue como, pues mira, tienes razón, no es una novela infantil. Pero ya como te tienes que hay dioses, que las protagonistas son robots, que está todo gira alrededor del fin del mundo, ya coge y dice, vale, esto no puede ser serio, y lo es. Y también por eso es una de las cosas por las que me aferro tanto a la fantasía, porque a pesar de ser un género tan popular, también creo que es uno de los géneros más denostados. A mí incluso me ha pasado de gente diciéndome, pero tú eres farmacéutica, ¿por qué y ya desperdicias tu conocimiento escribiendo fantasía en vez de escribir ciencia ficción? Como si la ciencia ficción estuviera un poquito por encima de la fantasía. te he adelantado una pregunta. Te aviso, soy escritora de caos y de improvisación. No, no, no He venido digas no todavía. sé cuáles son tus preguntas. No sé cuáles son tus preguntas, pero he venido a desbarazarlas. Que lo puedes editar. Puedo haber dicho algo, tú quitas la palabra y sabemos que he dicho una palabra, pero los espectadores no sabrán qué palabra he dicho. Bueno, esta creo que se ha suelto ya, pero ¿qué temas sueles tener en tus obras? A ver, realmente depende muchísimo de la historia. Hay historias que... A ver, esto, por ejemplo, también me hace mucha gracia porque a veces hablando con gente y tal, es como... Hay mucha creencia de decir... La creencia no es la manera realmente cada uno de expresarnos. De esta historia me ha salido del alma, o esta me ha salido del corazón, o este incluso me ha salido de la cabeza porque la he pensado mucho. En cambio, a mí, yo diría que tengo algunas historias que me nacen del hígado, que tienen mucha bilis. ¿Eh? Y esas van con una intención y un mensaje concreto. Hay un gran porcentaje de historias que realmente le están influidas por el elemento caótico, de las quiero escribir porque me lo estoy pasando muy bien escribiéndolas, pero también porque me gusta mucho, es una reflexión que hace poco tenía con mi hermana, y me gusta muchísimo el que no sepáis qué va a suceder o que los personajes tomen decisiones que no son las típicas decisiones, porque a mí por lo menos me pasa, no sé al resto, pero cuando has leído muchos libros, te encuentras con libros que realmente no te enganchan o no te llaman porque el personaje A de ese libro está actuando igual que el personaje L de otro libro. No estoy diciendo que sea un plagio, estoy diciendo que hay ciertos patrones de conducta que se repiten. De inconscientemente se toman esas mismas decisiones. ¿Sabes por dónde va a ir la cosa? Entonces a mí precisamente me gusta mucho tirar por el elemento caótico y coger y decir, vale, voy a tomar decisiones que no quiero que os esperéis. Que vayan a suceder cosas y que en ningún momento vayáis a predecir lo que esté pasando, no tanto porque vaya a ser un plot twist que te desbarate la cabeza, que también me gustan mucho los plot twists, sino más por esos personajes caóticos que van tomando decisiones repentinas o decisiones en un principio ilógicas o inesperadas que tienen una justificación. El caso es Esto, tengo un poquito de todo. el caso es que voy a preguntar cuáles son las novelas que has escrito. Novelettes también. Relatos cortos. Vale. A ver,
Realmente escritas tengo muchas, publicadas no tanta. Ahora mismo podéis leer la primera que publiqué, que está Aracnofobia, es una novelette, tiene la peculiaridad de que es no lineal. No lo Empieza en el digas. capítulo 1, seguimos con el 18. Vale, ya no continuamos más, pero bueno, novelette, digamos que Aracnofobia tiene sus peculiaridades. Un corre, Reina, corre, con ediciones Dorma, que esa es más de terror, sí que tiene unos elementos fantásticos de los que a mí me gustan, pero es de terror, también tiene, es la historia de la que George Wismar, que tiene sus dos plot twists tremendos que nadie se ha esperado. 9 de cada 10 personas que le he hecho una reseña de Corre, Reina, corre dicen no puedo hablar de esta novela porque todo es spoiler. Mi hermano se ha Sí, leído dime. Corre, Reina, corre. Se lo leyó antes de ayer. Y dice que se ha quedado flipando. Que no puede contarme nada. Que ahora entiende mejor la descripción de detrás del libro. Pero que no puede decirme nada. Le dio un 5 estrellas en Goodreads. Dijo, le voy a poner un 5 estrellas porque Ay, me ha parecido maravillosa. por favor, dale las gracias de mi parte. Vale, La, vale. la sinopsis tiene doble significado, fue cosa de la editorial cuando me dijeron, mira, Celia, la sinopsis, y yo dije, pues está aprobadísima, sello de aprobación, por favor, encantada. Yo me comí una vez porque me etiquetaron en un vídeo de un chico que estaba hablando de todos los libros que se había leído en el mes y estaba etiquetado porque se había leído Renina y me comí, pues que mejor eran 15 minutos de vídeo hablando de todos los libros, cuando el último era Renina, sacó Renina, le enseñó la portada dijo, es muy chula, dijo, pero no puedo decir nada del libro porque se spoiler, y leyó la sinopsis. Me comí 15 minutos para ver qué había opinado del libro. Guay. Todo para ver la sinopsis y la portada, que me la conozco muy bien. Entonces, pues, yo al final hago un poco también el chiste de, ¿qué es Renina? Renina es un spoiler con muchas patitas. Bueno, sigue con tus libros que me te interrumpido. Digo, no pasa nada, pasa alegría. Luego tengo El Colchillo de los Diarios de la Calamidad, que ya lo he mencionado aquí un par de veces, que esa es fantasciencia, tiene esa mitad de fantasía y una mitad de ciencia ficción. Yo la encuentro medio camino entre ambos géneros. Estas aquí son mis novelas. Antes estaba también Mágica Pimpela, que estaba editada por Cerbero, pero la deseditamos, la vamos a reeditar, pero ya como novela es con Literap. Porque realmente Mágica Pimpela era una aventura de una cartera muy torpe, una cartera que se pierde cartas, no le espera un gran futuro, pero es que ella además lo hace en un mundo caótico, impredecible, que el mundo está continuamente cambiando, así que su faena la tiene aún más complicada. Y vamos a sacar más aventuras de Tramontana en hacer en una novela que van a hacer como si fuese una antología, pero todo relacionado con la cartera, viviendo sus desventuras. Oh, Y esa va a salir este año. Y ya de novelas está La Paradoja durante un después, que por momento solamente está en digital en el sello de Selecta. Esa es, realmente la escribí para una editorial que es de romántica, pero vuelve a ser fantasía romántica con paradojas temporales y por cierto me quedó muy chulo. Y ahora acaba de salir La Sonrisa del Escorpión, que, bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de que os la vayáis a leer, más la gente ya está empezándola y estoy muy nerviosa porque creo que refleja mucho, de todas las novelas que tengo, es la más reciente, refleja mucho mi vena caótica, enrevesada, con personajes súper engañosos. Todo lo que te decía de caos, pues La Sonrisa del Escorpión lo refleja súper bien. Y mira, antes se me ha olvidado, pero con la pregunta que me has hecho de qué motivación a veces tengo detrás de escribir o qué mensaje tienen mis libros, sí. hay temas que no es que me salgan a mí, que yo lo vaya a hacer intencionadamente, sino que sale de forma muy subconsciente y La Sonrisa del Escorpión lo tiene. Es, por una parte, el tema de la esperanza. Aún si me gustan los finales abiertos, los finales cerrados perfectos, me gusta ese amito de esperanza de mientras la vida siga, de las personas que sigan existiendo todavía hay posibilidad de opción. Y sobre todo el no rendirse. Le tengo mucha tirria a los personajes pasivos, a las tramas que se recrean en solamente tienes dos opciones y me gusta crear terceras opciones, cuartas, quintas, incluso octavas opciones. Qué guay. Y nada, ya como última mención, porque lo separo un poco de mi biografía normal, ya que realmente fueran por encargo, tengo una saga de 2 libros para niños que son los Devora Misterios, que la gente que lo ha leído me dice, guau, Celia, es muy tuya porque tienes misterios, tienes ratas, tienes personajes muy graciosos. ¿Tiene Pero es arañas como también? ¿O no? unas arañas, porque dije, guau, yo estaba escribiendo súper brújula de a ver qué saco, y tengo arriba de la pared tengo un planning semanal que no uso con arañitas. Y dije, una araña, meto una araña. Si yo entro a la caja y según lo que veo, meto. Veo un libro que pone que se llama El Día del Dragón y digo, voy a meter un dragón. Veo las arañas, meto unas arañas. Y bueno, esta es la bibliografía que tengo por ahora. Luego, más adelante hablamos de los próximos libros, si queréis. A ver. Que han dicho muchas respuestas de cosas, pero vamos a intentar. Voy a fingir que esto no lo sé, ¿vale? ¿Eres escritora brújula o escritora mapa?
Vamos a fingir que me habré dicho ya como 2 o 3 veces que he escrito La Brújula. Bueno, ya con la... También, también, a veces parezco gallega y otras veces parezco psicóloga. También depende de la novela. En general, soy brújula, no sigo para hacer esquemas, no sigo para hacer resúmenes. Las pocas veces que he hecho unos esquemas los he olvidado, es decir, olvidé esas hojas y 3 meses después de haber terminado la novela abro una libreta, me encuentro que hice un esquema que obviamente no seguí y es como, mira, al menos lo he intentado. A mí ponerme eso en la nota, Celia, lo intenté. Pero hay novelas que a lo mejor voy con las ideas un poco más claras y hay novelas que me siento, por ejemplo, la que estoy escribiendo ahora he sido como sentarme y empezar a escribir. Bueno, estoy pasando muy mal porque lo está leyendo más gente mientras las escribo. Y es un yo poniendo notas. Mira, no he escrito la protagonista, pero no he escrito la protagonista porque en el capítulo 4 por fin decidí cómo iba a hacer el aspecto de la protagonista. Entonces, hija, ya meter el aspecto de la protagonista, pero por el momento pues, adjunto un dibujo, es así la protagonista. ¿He Si dicho que te, tiene el pelo negro? No, pero lo tiene. si te parece raro sacar el aspecto de la protagonista, te voy a decir que hay un libro de Laura Gallego donde la protagonista es descrita casi a mitad del libro. No te describe cómo es el personaje hasta casi mitad del libro. Y a pesar de que esto es un spoiler, se describe la protagonista y en el capítulo siguiente la protagonista muere. Pero no termina el libro. Y entonces que no te preocupes. Ah, ya sé qué libro es. No, pero la escribí a mitad. A ver, no la escribe en los primeros capítulos, pero sí que es cierto que tarda un poquito de escribirla, pero quedaba natural porque era primera persona y entonces, a ver, no sé si me ibas a preguntar si primera o tercera persona, pero yo soy muy tercera persona. Lo he puesto, En pero... primera persona, una chica me preguntó no habría sido realmente, ya que había diferentes puntos de vista, haber escrito la novela en primera persona y se me escapó una mirada de horror, un grito ahogado de no me gusta Madre nada en mía. primera persona. No voy a escribir a Escorpión, pero mi tercera persona es tercera persona muy íntima, muy... realmente es una tercera persona que puedes comparar con la primera, porque aunque sea tercera persona estoy narrando todo lo que sabe un personaje, narro desde su cabeza, voy a contar lo mismo que sabe el personaje. Sí. Eso está muy guay para hacer narración no lineal. Es más, teóricamente eso es un concepto erróneo porque en tercera persona no deberías decir puntos de vista. Pero yo digo puntos de vista porque es la historia. Entonces, Escorpión sí que está narrada, cada capítulo tiene un punto de vista, entonces a lo mejor te encuentras un capítulo narrado por alguien que de repente muere. A lo mejor o a lo mejor no. A lo mejor, vale. Esperemos que no sea verdad. Pregunto, ¿por qué Bruja del Teatro? ¿Por qué ese nombre en redes sociales y en sitios? A ver, es de la época en la que escribía esos fanfics. Yo empecé escribiéndolos como fanfics sueltos porque me lo pasaba muy bien, pero algo que siempre me ha gustado son las historias que se acaban interuniendo, que están intercaladas, que tienen elementos en común. Y acabé creando todo un universo a partir de historias en un principio independientes que tenían elementos que la gente va uniendo porque luego las iba a juntar todas en una misma historia. Y había un personaje que era la bruja del teatro, que estaba como detrás de todo. Era como una especie de diosa creadora que había creado esos mundos que en un principio eran independientes, pero eran las bases de su mundo. Entonces de repente es como cogí y dije, ostras, la bruja del teatro soy yo. Qué guay. Y claro, todo esto fue en una época antes de haberme hecho Twitter. Entonces, en el momento cuando me hice Twitter, que estaba ahí un poco sin ideas de, obviamente, @Celia estaba pillado y cosas así, dije, ¿y por qué no bruja del teatro? Y así es como el primer blog que me hice acabó llamando, tuvo varios nombres porque se iba a llamar Las Crónicas del Teatro, que era la historia que estaba escribiendo, y al final se convirtió eso en la bruja del teatro porque, pues eso, era el personaje. Ahora, después de tanto tiempo, porque en un principio el Celiaverso iba a ser diferente, pero una vez empecé a escribir historias, las historias que escribo ahora y a publicarlas ha cambiado, pues a veces sí que pienso y digo, pues podría quitarme bruja del teatro y ponerme algo más Celia, no sé qué. Pero me he acostumbrado mucho a la bruja del teatro y tengo cariño. Entonces, también como me gustan mucho las brujas, tiendo a hacer lo que es relacionado conmigo, tiendo a hacer cosas con brujas. Entonces, al final, el Boletín Brujeril, que es un canal de Telegram, porque como las redes sociales últimamente van peor que el caballo del malo con artrosis, pues he creado un grupo formando de novedades, subir adelantos exclusivos, incluso dibujitos que estoy haciendo, hacer encuestas. Sí, mola mucho. Hay muy buen ambiente, estoy muy contenta, me hace mucha ilusión el hecho de que estéis ahí, por ejemplo, subiendo las fotos de los libros, porque a veces no sé mi trabajo, me dais una alegría inmensa. Y se llama así el Boletín Brujeril.
Lo saqué de una lista de correo que llevaba hace mucho tiempo, pero porque todo el mundo se hizo de listas de correo, va muy bien para vender el contacto, pero es más como te estoy bombardeando con información, pero es muy unilateral y no me gustaba el sistema. Entonces yo borré la lista de correo y dije, mira, me gusta el formato de Telegram, creo que además tiene muchísimas opciones y lo vi más cercano. Entonces, ¿dirías que tu obra sucede en el mismo universo? Todos mis libros suceden en lo que es, vamos a llamarlo, universo, pero en planetas diferentes. Sí que hay libros que suceden en la misma parte. Como Brandon Sanderson, Por ¿no? ejemplo, Con podría ser Aracnofobia y Corredina Corre suceden en el mismo mundo, pero en épocas temporales diferentes. Es más, el primer capítulo de Aracnofobia van a una ciudad que realmente no tiene más relevancia que esa, que salió mencionada porque es un capítulo de presentación de personajes. Se van a una ciudad. Es una de las ciudades que aparece en Corredina Corre. Y bueno, esto tampoco tiene ahora tanta gracia porque el libro no está publicado todavía, pero en Corre Reina Corre hay una boca de metro, que tiene nombre, es una parada de metro con nombre, y es el nombre de un personaje de la novela de Mágica Pirimpela. Realmente estas dos novelas no se transcurren en el mismo universo porque Mágica Pirimpela es un mundo aparte, pero sí que, digamos, se permiten ciertas influencias, y ese nombre está ahí. Entonces, al final eso, sí que digo que está todo en el mismo universo porque hay reglas fijas inamovibles que se mantienen, a lo mejor hay elementos comunes, hay personajes que a lo mejor salen en varios de mis libros, o escenarios. Por ejemplo, un poco lo que hay detrás de la muerte, que eso aparece en el Concilio de la Dios de la Calamidad, pero es una pequeña referencia ya que se relaciona con unas novelas mías, tal vez algún día poder publicarlas. O reglas, por ejemplo, todos mis fantasmas, todas mis brujas, todos mis hechiceros comparten las mismas reglas. Qué guay. Un día no me voy a plantar y voy a decir, realmente todos mis libros estaban relacionados porque es lo que originalmente me habría gustado hacer, pensaba hacer eso, pero es que me di cuenta que como para cada novela me lo paso también creando un contexto específico y concreto para la novela, Al micro. llegó un punto que dije, mira, esto no funciona, esto va a ser un multiverso. A mí me mola pensar lo de que todo sucede en el mismo universo, pero además es mejor hacerlo como has dicho tú, mezclarlo de forma sutil, algunas cosas que tengan relación y demás. Al final es la situación que a mí yo me planteé lo mismo. Intentaba crear, digamos, historias con marcos narrativos de world tan amplios, pues si quisiera repetirlos en otras o decir, vale, aquí he creado un mundo que para la siguiente novela puedo coger, incluso intentar hacer como una línea temporal de esta sucede aquí, esta sucede allá, pero como me lo paso tan bien con a lo mejor historias, digo, tengo unas historias escritas que todavía no están publicadas, pero historias que a lo mejor abarcan 500 años o que hablan del origen del mundo o de hechos que han marcado mucho, o por ejemplo me gusta mucho escribir sobre dioses. Sí, de los Llegó dioses un punto que oscuros fue como, se ven mucho, creo. Al menos me suena que Aracnefobia sí que lo mencionaban. no, en Aracnefobia precisamente no, pero los dioses oscuros que aparecen en la sonrisa del escorpión pertenecen de cierta manera a la misma especie de los dioses de la calamidad, del concilio de los dioses de la calamidad. Tengo que leerme ese libro porque no me lo leo todavía y no paras de mencionarlo y me da mucho interés, la verdad. Voy de días, hay días que me da por hablar más de un libro que de otro. De hecho, Eso es, me levanta con ganas de calamidad. ya que estamos, de todas tus novelas, ¿cuál dirías que es tu favorita? Pueden ser dos, varias, todas. Realmente, de todo lo que he escrito, todavía no he publicado ninguna de mis novelas favoritas. Lo cual es muy triste. Oh, Cogiendo lo que ya es, las ya publicadas, al final he cogido un cariño tremendo a Aracnefobia porque fue la primera, fue la novela que lo cambió todo, fue la novela en la que de repente descubrí que se me había hecho, que mi sueño de ser escritora se había hecho realidad. Y lleva tanto tiempo conmigo hecho tantas cómics o cosas extras, que además a su Aracne y Adriel eran dos personajes que se han convertido súper fundamentales para mí. Luego, La sonrisa de escorpión, que es la que acabo de publicar, también me gusta mucho porque tiene la ventaja de ser más larga y es un formato que a mí me encanta, que es lo de tener muchos personajes con diferentes puntos de vista, porque realmente mis anteriores novelas eran un poco de personajes que iban en parejas. Aracne y Adriel, está Tuerca y Arandela, está Jim y Isabel. Aquí no, aquí por fin tengo un elenco muy variado y tuve la oportunidad pues de desarrollarlos mejor, de meter giros, de meter personajes engañosos que te dicen una cosa pero en la sombra están haciendo otra. Como me lo pasé súper bien. Y ya de manera súper autointeligente,
La paradoja de un antes y un después es mi novela más infravalorada también un poco por la editorial. Entre tú y yo estoy pensando que a lo mejor la acabo deseditando porque es que siento que la novela está medio muerta y la historia también me lo pasé muy bien porque es un tipo de historia que me gusta mucho, que es lo de darte una historia y dártela dos veces y que la segunda vez cobre sentido. Porque es una novela la trama es un poco de dos que tienen que arreglar un reloj y al momento que entras se encuentran con sus yo del futuro. Entonces son cuatro personajes. Ah, qué guay. Abel del pasado y Abel del futuro. Jinx del pasado y a Jinx del futuro. Entonces tienes a los cuatro interactuando al mismo tiempo. Y claro, en Pero, un momento dado, los del pasado se convierten en los del futuro. Y se ¿esa, repiten las escenas. esa se puede leer? ¿Entrar en algún sitio? O... Y está solamente en digital, la puedes encontrar en la página web de Selecta, en Amazon, en la casa del libro. Pero eso solamente está en digital y va a ser un formato de digital bastante de mierda porque yo me compré libros y me da error para meterlos en mi ebook porque van con el DMRS para protegerlos de la piratería que al final hacen más daño que otra cosa. No sabía ni que eso existía. ¿Dónde se apuntan las ideas? En plan, ¿tiene 500 papeles o tiene un archivo de notas o una libreta? Tengo 500.000 papelitos empapelándome la mesa, nunca mejor dicho, que poco a poco, según me da el mood, pues los cojo y los paso a limpio. Entonces tengo una chiqui libretita que eventualmente querré pasar a limpio a un sitio mejor, donde me apunto, digamos, las chiquideas de llamar a un perro torrija. Idea de título, pero que como tal no tiene historia. Y así me pude hacer sillas chiquititas. Y luego me compré una libreta más grande, de tan grandes hasta aparatosa, porque es una libreta de hoja entera, para apuntar ahí, digamos, lo que son las ideas de libros, con los nombres de los personajes, todo lo que se me vaya ocurriendo, pues apuntarlo, incluso frases, para que no se me olvidara. Que me va muy bien porque efectivamente se me olvidan las cosas. Lo tengo por costumbre apuntar, luego se me olvidan y me da mucha rabia. Y Y, aún así, tengo pendientes, más era uno de mis propósitos para este año. Hay que señalar ya que estamos a 26 de enero, que todavía no he empezado. Sí quería coger todas esas ideas y intentar hacerme un archivador o organizármelas mejor, porque estoy dándome cuenta de eso, de que a veces se me olvidan cosas, detallitos, o pierdo los papeles. No pierdo los papeles en el sentido metafórico, sino en el literal. Y me gustaría encontrar una manera de organizarme mejor. y de, Estamos con todo lo que se trata de organización, es algo que estoy todavía trabajando en ello porque es que soy muy caótica. Mi manera de escribir una novela es siempre tener una hoja a mano donde me voy apuntando las cosas de Wordbook que no se me pueden olvidar, me voy apuntando lo que querré cambiar en la corrección y, por ejemplo, aquí tengo un post-it donde me apunto las ideas que se me acaban de ocurrir y cuando se las escriba quitaré el post-it y lo tiraré. ¿Y de dónde sacan las ideas? ¿Te vienen solas? ¿En plan de algo de fuera? Las ideas son esquivas, a veces una idea te puede venir con la ficción, una película o un libro, dices, ¡buah! Estoy viendo zombies y recuerdas lo mucho que te gustan zombies y dices, ¡uff! Me gustaría zombies. O ves a un personaje tontísimo tomando decisiones tontísimas y diciendo, ¡buah! Yo no habría hecho eso. Y se te ocurre una idea de una decisión y dices, ¡oh! Me guardo este concepto de idea para ayudar a meterlo en una historia. Otras veces te vienen de sueños muy disparatados que te despiertas y dices, ¿y por qué no hay un pulpo en el sótano de una casa? Y el sótano está inundando porque ahí dentro vive el pulpo. Otras veces es por el aburrimiento o el insomnio, más desde que se me ocurre el insomnio me he dado cuenta de que inspiracionalmente estoy más atenuada. Pero está muy bien porque estoy durmiendo mejor, así que tampoco me quejo. A veces eso, el aburrimiento, porque estás tan desesperada de estar pues en un viaje muy largo, no tienes nada que hacer. Coges la maquinaria de tu cerebro y empiezas ahí a retorcer todos los engranajes, te exprimes una idea y cuando por fin atrapas esa idea, la maltratas porque estás tan desesperada que necesitas extraerte. Otras veces a lo mejor de música, me gusta mucho ponerme, digo, en M4 siempre llevas unas canciones, pero no importa, me las pongo, me voy a dar un paseo en el que no voy a ninguna parte, simplemente estoy caminando, me escucho música y dejo que los personajes que están forjándose en mi cabeza con esa música se va como compasando a ellos. Así que en conclusión las ideas están en todas partes, solo tienes que aprender a encontrarlas y a ¿Autor? cazarlas, porque a veces escapan. ¿Y algún autor que leíste en el pasado te ayudó a inspirarte en creación de tu mundo? En lo que es creación de mundos, yo diría que no, pero sí es cierto de que hay autores de los que aprendes.
Por ejemplo, Laura Gallego. Laura Gallego ahora mismo, la pobre, me parece que está denostadísima, pero algo que siempre me gustaba mucho de los libros de Laura Gallego, sobre todo los primeros, verdad que a mí los últimos que no me han gustado casi, me parecían que eran libros con un sabor secreto, porque tú empezabas leyendo una novela, por ejemplo, la que hemos mencionado antes, y de repente hay un giro que cambiaba el sentido de la novela porque la protagonista estaba muerta, pero la protagonista seguía teniendo impulso. Empezabas a leer Memorias de Dune, te leías el primer libro pensando que es la típica historia de protagonistas elegidos con un triángulo amoroso y personajes ñoñísimos. Llegabas al tercero y el tercero te retuerce todo lo que se había construido en los primeros libros. Leías Alas de Fuego y de repente el mundo de Alas de Fuego daba un giro brutal. Son libros que ahora los veo más sencillos, más simples, no me habrían sorprendido si me los hubiera leído ahora, pero a mí de adolescentes que me impactaron un montón y influyen mucho en que me gustan las historias que te dan un vuelco, que en un principio parece una cosa, se va construyendo para que te creas esa cosa y te das cuenta de que todo lo que creías eran ilusiones mostradas en una obra de teatro y estás paseando por un escenario, pero es el escenario de la obra de teatro, abajo están los asientos, está el público y hay más de lo que en un principio crees. Ese sabor sorpresa. Y hace relativamente poco hay una autora china que me ha cambiado muchísimo la manera de ver las historias, desconstruirlas, sobre todo historias que no sean lineales, que es Monshan Tinjun o MXT, a lo mejor no sé qué le pronunciar. Me lo puedes escribir por Discord, ya que es muy difícil que con la pronunciación me quede con el nombre. Yo, todo el mundo la conoce por MXT, que es más fácil, también así tampoco me lío yo al pronunciar mal su nombre, que también vale. me gusta. Bueno, sus novelas y no han cambiado mucho, son muy famosas. Hay una de ellas que es de A Master of Demonic Cultivation, que tuvo una serie de adaptación, un Tamed que la gente la adora. Yo vi la serie y es una adaptación nefasta, horrible, pero eso podría dar para un PowerPoint de 40 horas. Eso tiene varias novelas muy largas y son novelas que, por toda la profundidad de temas que tratan, novelas que yo las llamo novelas sin rever, que empiezan con la puntita y según vas avanzando vas descubriendo que tienen capas y capas y tienes un montón de información escondida debajo del mar porque solo estabas viendo la punta del iceberg, con muchos personajes, muchísimas relaciones, drama, relaciones muy complicadas, matices, giros de trama y eso es una que me ha cambiado mucho la manera de enfocar mi escritura a la hora de hacer historias incluso un poquito más ambiciosas de los que ya era y también en formato más grande. Yo empecé escribiendo pequeñito y ahora escribo en tochos. Vale. ¿Cómo superas los bloqueos creativos cuando surgen? Esa es complicada, porque antes tenía bloqueos más sencillos y esos bloqueos más sencillos también tenía respuestas más sencillas. Al final es sentarte y escribir, pero a veces no siempre es fácil ni tampoco posible. Y yo me quemé con la escritura muchísimo. Y hace un par de años, porque yo estaba escribiendo y, a ver, mi historia realmente con la escritura no es lineal, es más, parece un electrocardiograma, tiene sus puntos y sus altibajos. Tuve una enfermedad complicada hace un par de años que se juntó también cuando dejé de escribir con de escribir novelas originales. Pasé por esa enfermedad, estuve varios meses ingresada en un hospital y digamos que es un momento de mi vida que recuerdo como un agujero negro. Y cuando salí de ese agujero negro fue el año que realmente empecé a escribir, el año en el que me metí en el mundo de literatura, a participar en antologías de relatos. Mi hermana me hizo psicóloga, está estudiando realmente ese momento psicología, me hizo un curso de coaching de motivación y es donde logré escribir mi primera novela. Y el impulso fue tan increíble, he superado la barrera de escribir mi primera novela y escribí muchas más. Ese fue el año en el que escribí Aracnefobia, Mágica Pirimpela, Correr Erina Corres, que todas las escribí juntas, además de otra novela que todavía no está publicada. Al año siguiente, en enero, es cuando escribí el Concilio de la Academia, así que me hace mucha ilusión tenerlas todas publicaditas porque eran como las primeras que intenté mover en editoriales. Y no paré, y todos los años escribía 2, 3 libros. No sé si en algún año llegué a escribir 4 y no paraba. Y además estaba contenta porque también estaba empezando a publicar. Me llegaban a entrar en rechazos. Los rechazos duelen, pero no pasa nada porque tenía otras novelas, esas novelas sí que estaban saliendo a la luz. Qué guay. Y me quemé. Y era muy bonito hasta que llegó un punto que me quemé porque
toda historia buena también tiene sombras, y cuando más brillan las luces, más grandes las sombras. Por una parte, fueron malas experiencias editoriales, de editoriales con las que me arrepentí de publicar o que me generaron muchísimo trauma e incluso adversión a cosas del mundo de la escritura que me encantaban. También malas situaciones complicadas con gente del mundillo que me hicieron sentir mal, o incluso de yo misma de presionarme de quiero avanzar y me frustro porque hay situaciones ajenas a mí, como por ejemplo es el mundo de las grandes editoriales, que eso no es ni fácil ni accesible, y sentí que yo me estaba quedando atrás. Y volqué tanta energía y tanto todo que acabé en un bloqueo. Fue un bloqueo que me duró años Uf. y del que me ha costado mucho salir. Mucho. Y lo peor es que luego me sentaba a escribir y me gustaba lo que escribía, pero tengo todavía a lo mejor 5 o 6 novelas empezadas, pero novelas que a lo mejor una en concreto creo que te llegó a tener 80.000 palabras, que dices, eso termínalo. Eso lo abandonaba porque empezaba a escribir y yo misma me decía, ¿y si la historia no se entiende? O ¿y si es aburrida? Si a la gente no le interesa esto, porque me comí muchísimo la cabeza de que como yo escribo historias que son muy inusuales, me machacaron tanto de que mis historias eran raras, que no se entendían, de que a la gente esto realmente no le gustaba, incluso gente cercana a mí me lo decía de, es que tú lo que escribes es muy raro y yo no lo entiendo, cuando yo lo miraba y decía, es que tampoco esto es tan raro, simplemente no te estoy dando la historia de siempre. Que le cogía versión a mis propias historias. Entonces intentaba escribir cosas como más parecido a lo que esa gente lee, y me da cuenta de que yo no conectaba con las historias, de que no la quería escribir y me bloqueaba porque no estaba escribiendo lo que a mí me gustaba. Y me costó mucho. Es más, el año pasado me pidieron, una chica para su página, me pidió, estaba preguntando a varias escritoras como consejos de rutina y tal para el algoritmo, y me di cuenta de que yo no podía hacerlo porque no estaba siguiendo mis propios consejos. Y ahí también se ha juntado el hecho de empezar a trabajar en un trabajo de 40 horas. El trabajo consume mucho tiempo. Eso también me frustra, de que antes escribía mucho y ahora no tengo el tiempo para escribir tanto. Y bueno, el año pasado, en cierta manera, me fue bien. Tuve también muchos baches, pero logré sacar 3 novelas, que es mucho. Y más cuando llevabas un par de años de parón y de sequía. Y precisamente mi propósito para este año ha sido de quiero disfrutarlo. Quiero recuperarlo. Es más, la novela que estoy escribiendo ahora por fin me he metido lo que fue la historia, me estoy pensando muy bien. Pero y aquí, volviendo a lo que es al cauce de tu pregunta, lo primero es que te lo tienes que pasar bien. No te puedes obsesionar, es lo que yo me hice, y con lo que amigas que conozco todavía están obsesionadas. No te obsesiones con la gente que lo va a leer, porque hasta que lo lean hay muchos pasos. Está escribir, está corregir, está enviar a editoriales, está ya pasarlo por todo el filtro editorial. Sí. No te quemes la cabeza, no te obsesiones con la persona que está al final de esa larguísima cadena que va a recibir el libro. Porque hasta que llegue ese momento va a llover, va a cambiar, va a pasar el tiempo, y eso y hay muchos pasos que no están fuera de tu control. También con eso, no te obsesiones con las cosas fuera de tu control. A mí me ha ayudado mucho el boletín en Brujería en ese sentido, porque a lo mejor habrá 20 personas que me van a leer, y 20 personas es mejor que ninguna, y son 20 personas que le gustan lo que yo escribo. Pues mira, adelante, voy a escribir para esas 20 personas. También, y aquí es cuando llega la parte menos bonita del consejo, es sentarte y escribir. Es muy bonito coger y decir, pero tienes que pensar bien, tienes que adorar a tus personajes, tienes que adorar tu historia, tienes que escribir la cosa más autoindulgente, porque en el fondo los escritores escribimos para nosotros mismos. Y en el momento que empiezas a escribir para los demás, ahí la cosa se empieza a truncar en ese proceso de escritura. Bueno, mi hermana tiene otra opinión, y es que según ella, yo escribo para ella. Yo siempre que entro en bloqueo, me coge los hombros, me mira los ojos y me dice, Celia, recuerda, ¿para quién escribes? Y se me ilumina la mirada como en un manga shojo y digo, para mí. La mira y me dice, no, una vez más has equivocado, escribes para mí, ahora me das mi capítulo, siéntate a escribir. Funciona. Pero la parte menos bonita es eso, hay que sentarse y escribir. Y hay veces que quizás no te apetece, quizás estás cansada, o quizás te apetece más ver una película. Escribe. O ponte un mínimo. Yo me he dado cuenta de que me martirizaba con que los sábados no puedo escribir. Hasta que una amiga me cogió y me dijo, Celia, tú el sábado trabajas el día entero. Que encima es un sábado.
Eso oye, también, mm, date el permiso de no escribir. A cambio, escribes los demás días. Hay días que a lo mejor no te apetece, pues escribes un poquito. O hace un propósito muy fácil de conseguir porque si no, no te frustrará. Di que vas a escribir todos los días un párrafo. Y en el momento que escribas un párrafo, que eso también sucede, poco a poco vas cogiendo el hilo y vas a querer escribir más. O ponte escenas, dice las palabras. Al final nos movemos mucho más por palabras que por páginas o párrafos porque las palabras son más tangibles. Ponte un mínimo de palabras. Yo a veces miro el Word y digo, estoy súper cansada, pero llevo 24.500. Escribir mal palabra lo veo lejos, pero escribir 500 palabras para que ese 24.500 se convierta en 25.000, escribir 500 palabras no es nada. Y de momento has escrito 500 palabras y dices, ¿te puedo descansar? Te quedas pensando. Otras 500 tampoco es tanto. Y ahí es cuando haces las 1000 palabras. Entonces al final, todo lo que son bloqueos, lo más efectivo es descubrir la causa del bloqueo. A veces hay causas ajenas a ti, a veces es un temas, por ejemplo, de trabajo que te absorbe y no encuentras el tiempo. Y ahí no te puedes quemar ni autojustificar por ello porque son causas ajenas, pero cuando se trata de ti y comprendes por qué es, ya sea el miedo al fracaso, el miedo al que no te guste la historia, que no le estás dando prioridad a la escritura porque en ese momento pues prefieres leer, prefieres dibujar, prefieres jugar videojuegos. En el momento es localizar esa causa para poner resolución. Porque si no es lo mismo que yo con la farmacia. Me viene alguien a mí y me dice, me duele la cabeza. Vale, te voy a dar algo que te va a calmar el dolor de cabeza, pero exactamente por qué te duele la cabeza. Porque si no tratamos la causa, no va a desaparecer. Te duele la cabeza porque tienes un montón de mocos atorados en la nariz y esa presión hace que te vaya a estallar la cabeza. Vale, te puedo dar el remedio para el dolor de la cabeza, pero si no tratas esos mocos, mañana te volverá a doler la cabeza. Y lo mismo pasa con la escritura. Hoy te puedo dar un consejo para sentarte a escribir, pero tienes que ver por qué te detiene escribir. La historia, a lo mejor deberías cambiar de historia. Es la narración, darle una vuelta a la narración. Siempre es trabajar esa causa y obligarte, crear una rutina. Y una vez tengas la rutina ya te puedes permitir ciertas concreciones, pero esa rutina es realmente la herramienta que marca la diferencia entre me gustaría escribir un libro a he conseguido terminar el libro, voy a escribir otro. Bueno, ¿qué va a decirte? Que a mí, en mi caso, pienso que tus novelas son increíbles. Que, sí, novelas, lo que he leído de tuyo me ha gustado, así que, yo qué sé, que la gente diga lo que sea. Muchas gracias. Bueno, me quedan unas cuantas, así que voy a intentar no alargarlo más si me Pero en Twitter figura que además de dibujar y escribir, eres farmacéutica. ¿Has aplicado algo de ese conocimiento laboral a tu obra o en algún relato? Sí. Está el caso favorito de la gente. Algunos de mis personajes se puede encontrar que tienen nombre de medicamentos. Y no hablo precisamente de cosas como paracetamol. Y que dice nombre de medicamentos, digo anatomía o incluso partes del cuerpo porque digo, guau, me parece muy evocador. Sin ir más lejos, Corre, Reina, corre, que es un título controvertido en el sentido de que el 90% de la gente, cuando leyó el título, pensaba que decía Corre, Reina, corre, que también le queda muy bien por la trama. De ese 10% restante, hubo un 5% restante que leía Regina, porque es un nombre que existe y le resultaba más fácil leer Regina, y otro 5% que efectivamente lee Renina. ¿Y qué es Renina? Renina pertenece a un complejo hormonal de nuestro cuerpo, muy relacionado con los riñones, que es el complejo renina-angiotensina-aldosterona. He dicho Regina, no quería decir Renina. Renina-angiotensina-aldosterona. Y yo lo vi y dije, me encanta cómo suena Renina. Voy a llamar a mi protagonista Renina. Vale. Y de ahí sale el nombre de Renina. Es más, los monstruos de la historia de Renina en un principio les iba a sacar también un nombre de angiotensina, pero me pareció más voy a dejarlo sin nombre. Pero en mi cabeza son angios. Qué guay. Bueno, de noveleta a novela. Ahora recientemente con La sonrisa del escorpión, ¿es igual a la hora de publicarlo? A ver, de publicarlo, de enviarlo a imprenta y publicar, sí. La corrección que hay detrás, no, es más rápido y más fácil en general corregir una noveleta. Digo en general, vale, mentira. Es más rápido, también depende de la noveleta, porque aracnofobia, creo que aracnofobia llevo el doble de corregir, el doble de tiempo que La sonrisa del escorpión. Y ahí influyen dos factores. Primero, la aracnofobia es bastante más complicada porque tiene esa narración no lineal.
también me tocó reescribir muchísimo porque también era la primera cosa que publicaba. Así que voy a cambiar mi propia respuesta después de meditarla 8 segundos al hablar y darme cuenta de que no he hecho lo mismo. Y pueden ser, es un procedimiento idéntico y muy diferente, y no importa tanto que sea el formato, sino el tipo de historia. Cuanto más complicada sea la historia, más matices tenga, va a ser más complicada de corregir porque vas a querer atar todos esos cabos. También, según, entre comillas, tu habilidad como escritora. Desde que escribí a que publiqué Aracnefobia a La sonrisa de Escorpión, han pasado, estoy calculando porque no se me dan bien las mates, 6 años. Y cojo lo que es el momento de corrección con la editorial. 5 o 6 años. Y en esos 5 o 6 años yo he cambiado mucho. Antes tenía manías, ahora tengo otras manías. Antes hacía cosas que ahora las miro y digo, Celia, ¿por qué te gustaba escribir con tantos verbos? Vamos a quitar todos los verbos. Y eso también influye mucho. Me acuerdo que con la de Calamidad, perdón, es que me he dado por hablar con Calamidad. A la editorial yo estaba continuamente cambiándole cosas que no es que estuviera mal, es solamente que la escritura digo, es que mi estilo ha cambiado. Y ya no me gusta utilizar esas palabras, es que las borro y escribo con otras. Vale. Vamos a hablar de aracnofobia. Venga, era una de las preguntas, pero ya lo he dicho varias veces, aún así. Esto es una frase que he escrito, pero es real, ¿vale? Estoy maravillado con aracnofobia. Me parece súper interesante tener una novela desordenada que puedas leer en un desorden. Y resulta igual de encantadora. ¿Cómo fue el proceso de crear la obra? Aracnefobia es una novelette que varias amigas cercanas me han dicho, yo me encantaría escribir algo así, porque me pareció muy chulo lo que hiciste con los capítulos, pero sería incapaz porque soy brújula. Y yo les miro los ojos y les dije, yo también soy brújula, podemos hacer una secta aquí de escritoras caóticas e impredecibles. Entonces, la gente lo mira y me dice, ¿y tú cómo sacaste esto si está todo muy bien atado? Y yo es como que me susurro como si fuera a contar un secreto y digo, es la corrección de una buena editora. Hola Mary, espero que estés escuchando esto, te quiero un montón, besitos. Pero sobre todo la corrección. Y la corrección es una de las fases de la escritura más infravaloradas que la gente le tiene pavor y manía. Si antes, no tanto porque la gente está abandonando Twitter, pero antes, todas las semanas, alguien comentaba y decía, soy la única que odia corregir. Y aparecían 20 personas diciendo, no estás sola en esto. La sola estoy yo que digo que me gusta corregir. Me estoy yendo un poco por las ramas, disculpa, pero es que está al final relacionado. Aracnefobia yo la escribí en un momento porque la primera vez que intenté escribir el borrador estaba en ese momento por enfermedad que he comentado antes. Sí. Y no estaba bien mi cuerpo. Estaba, la verdad, peleándose con una enfermedad bacteriana. Yo no lo sabía. Pero simplemente estaba muy cansada, sin aliento, sin energía, sin hierro, porque encima estaba anémica perdida. Dios. Y como no me cuajaba lo de escribir una novela, me dije, ¿y si escribo una historia como si fuese, porque el relato me valdrá bien? ¿Y si escribo una historia que los capítulos son como relatos? Y luego esos relatos yo los uno para formar una historia. E intenté ahí la primera versión. Primera versión secreta, porque yo la escribía de camino a la universidad y cuando mis compañeros me veían de que yo escribo un libro y la verdad es que me da cierto orgullo poder decirles, oye, ¿recordáis que estaba escribiendo un libro? Lo he publicado. Y nada, pasó enfermedad, pasaron cosas y terminé mi primer libro, terminé Mágica Pirimpela y llegó Halloween, llegó el nanogrimo y dije, ¿qué es el nanogrimo? Voy a escribir una novela. Realmente escribí 2 que eran 2 novelas cortas y cada día escribía una según lo que me apetecía. Y con Aracnefobia lo que hice fue escribir ese relato. En un Word ponía el título del relato, además en formato título. Estos consejos salvavidas porque luego puedes hacer un índice y lo tenéis marcado. Escribí los relatos y era algo así como el carruaje, el cuchillo, la cocina, las telarañas. Me apunté porque la gente me dice, se llama aracnofobia por las arañas. Digo, no, se llama aracnofobia porque la protagonista es aracne. Sí. El campo es campo conceptual de hilos. De ahí que aparezcan pues posturas, remiendos, telarañas, pero además el campo conceptual de hilos. Y me hice una lista de todo lo que se me ocurría con hilos para hacer como un relato para cada concepto. Luego eso, cogí un papel, lo trocé, me hizo papelitos ahí pequeños y puse los títulos de los capítulos. Y además cada uno tenía un color. Aracne tenía un color, Adrien tenía otro. Y es cuando me di cuenta que había más capítulos de Aracne. Así que me puse a escribir más de Adrien para equilibrarlo. Y con esa mesa
Es decir, me lo cogí en la mesa y dije, vale, vamos a estos relatos, los voy a ordenar en cómo sería leída la novela. Y ahí es cuando digo, uno de Aracne, uno de Adrien, uno de Aracne, uno de Adrien. Primero iba a poner este, no, mejor este aquí, este acá. Y tras organizarme ahí con los papeles más cutres, más chapuceros, quiero decir, incluso el de Art Attack le daría vergüenza a mi resultado, saqué la novela, me fui, creé otro Word y copia-pegué los archivos que ya tenía. Y ese carruaje se convirtió en el capítulo 1, el carruaje. Algunos los fusioné, a otros los separé. Y ahí lo hice de golpe y eso es lo que le pasé a mi hermana, a mi máxima beta, para que se lo leyera de tirón y me dijera si tenía sentido o no. Me imagino que es broma, pero te imagino, toma hermana y tu hermana, no tiene ningún sentido. Vale, bueno, voy a ordenarlo de nuevo. No, lo mejor es que efectivamente no tenía ningún sentido. Entonces, a partir de sus comentarios, que son siempre muy buenos, muy acertados, certeros y precisos, corregí. Vale. Y esa versión es la que le envié a la editorial. Y la editorial, que esta anécdota me la han contado varias veces, abrieron el archivo y dijeron, ostras, se nos ha escacharrado de pasarlo al Word, pasarlo al lector. Bueno, no pasa nada, nos lo vamos a leer en Word. Un momento, se nos ha vuelto a cacharrar el Word. Nada, habrá que descargar otra vez el libro. Y a la tercera se dieron cuenta de que no estaba descacharrado, que era intencionado. La editora me dijo y dijo, esto nos lo quedamos. Y tuvimos una reunión, así pues en Skype, para hablar del libro, porque además era la primera vez que enviaba alguna editorial. Y yo me abrumé muchísimo en que mandaron un Word entero de cosas que había que trabajar. Y yo les respondí como, ok. Y me preguntaron, ¿qué tal estás? Es que ese ok parecía de un animal asustado. Y es como, sí, yo estoy abrumada porque eran muchas cosas. Y nos pusimos a hablar y después de escucharme, la editora se me quedó en plan, es como si estuviera leyendo la novela por segunda vez. Porque todas esas cosas que en tu cabeza estaban muy claras no están en el libro. Esa reminiscencia que has puesto aquí, ese detalle tan sutil que no se aprecia, no se ha pillado. Entonces ahí pues corregimos un montón. Entonces, claro, aracnofobia, yo lo miro y digo, el resultado ha sido espectacular, está todo muy bien hilado. Hilado, nunca No, mejor tan dicho. hilado cuando lo escribí. No ha sido casualidad esa lección de palabras. Pero oye, fue un trabajo durísimo. Además, yo lo decía me voy a hacer una reseña en Goodreads, me voy a poner a misma una estrella de estoy harta de releer esta historia. De verdad que yo ya no aguanto más, liberadme de ese sufrimiento. Irónicamente, esa experiencia que para algunos podía haber sido traumática, me enseñó la importancia de corregir y lo divertido que es. Y ahora es de las partes que más me gusta. Me gusta mucho corregir una historia. Porque además, como te lo he comentado varias veces a lo largo de esta entrevista, soy muy brújula. Entonces hay elementos que se me ocurren por la marcha. Cuando corrijo los puedo meter antes y la gente mira y dice, por favor, si estaba desde el inicio esta pista que desvela el preludio del final. Y yo ahí escondiéndome tras unas gafas de sol diciendo, sí, eso estaba desde el inicio. Desde el inicio, estaba todo clarísimo. Justo mi hermano, estoy seguro que con aracnofobia dijo, Dios, si es que si te pones las vueltas, el primer capítulo dice esto. Madre mía. Hay veces que tengo los giros más claros y eso realmente es muy divertido porque soy una persona muy ambiciosa. Es decir, mi ambición como escritora no es que la gente me lea, mi ambición como escritora es que la gente me lea 2 veces. Y por eso meto muchas escenas con doble significado que solamente se van a entender cuando te leas el libro por segunda vez. De hecho, también citando a mi hermano de nuevo, también le gusta escribir, dijo, me he leído con Renina y me gusta tanto que me la voy a leer otra vez. Lo dijo totalmente, con esas palabras. Ya me hace mucha ilusión. Me hace muchísima ilusión porque Renina es mi hijo feo. Como tiene cosillas desagradables en el tema de los bichos, que lo escribí precisamente porque yo odio los bichos, pero hay mucha gente que también les tiene fobia como yo y os digo, pues no. Entonces yo ahora soy la misma primera persona que dice, no os leéis Renina, leos otros, porque a lo mejor con Renina lo paséis un mal rato. Entonces cuando alguien me dice que le gusta Renina, me hace de verdad inmensamente feliz, porque es una novela de la que estoy orgullosa, pero al mismo tiempo muchas veces no me siento orgullosa, no presumo de ella con orgullo como con otros libros. De hecho, dijo que la penó porque dice que el agradecimiento ponía que era la última vez que iba a hacer una historia con bichos.
Y dijo mi hermano, no, por favor, que saque más historia con bichos, por favor. Y yo en plan, vaya. No, Yo tengo que no, con ocultar. bichos no. Mi relación con el terror es coger mis miedos. O sea, la aclefobia renina son mis miedos a los bichos y quise transportar esos miedos, pero si volviera a escribir una novela de terror sería sobre el pánico a las aguas profundas. El otro Oh, día me vi una película de tiburón y lo pasaba más mal viendo a las protagonistas a la deriva del océano, sin tierra a la vista, sin saber lo que había debajo del agua, más que cuando aparecía el tiburón. uf. Es como, eso lo pasé peor en esos 20 minutos iniciales y cuando aparece el bicho es como, vale, ya sabemos lo que hay. Pero en mi cabeza conjuraba cosas peores aparte del tiburón que le están mostrando. Y a la universidad, porque a mí la universidad la odio muchísimo y a lo mejor saco de ahí algo. A lo mejor porque tampoco es que me apetezca escribir sobre eso en este momento. ¿Y has pensado de todas las novelas que tienes crear en algún momento alguna secuela? ¿No? Es curioso porque es que me junto, claro, con muchas amigas escritoras. Y a mis amigas escritoras les encanta, además tengo una que en cuanto se despista, se dice, mira, ¿recordáis esa novela? Tiene 4 partes más. Y de repente se monta una saga. O tengo otra amiga que igual. En cambio, para mí, ¿no? En el momento que yo escribo una historia, escribo esa historia y está todo no sé, vale, cerrado, no me gusta esa impresión de los finales abiertos de decir, oye, la aventura ha terminado, los personajes están vivos, a veces, no siempre, y van a continuar sus vidas. Pero es más como que si fueran personas reales, cierra una puerta, se abren otras, y ya está, yo digamos que les dejo esa libertad, pero nunca casi como tal se me ha ocurrido lo de las secuelas. Tampoco es que sea yo muy fan, me gustan mucho por eso los libros autoconclusivos. El hecho de que un libro se me haga tan largo que yo misma tenga que convertirlo en biología o trilogía, ya me cuesta aceptarlo. Tengo una novela, precisamente una de mis novelas favoritas, que es muy tocha. Yo sé que esa novela me iría mejor si intentara partirla en dos, pero es que en mi cabeza es como si esta novela tocha está hecha para hacer tocha. Es decir, tiene 2 partes claramente diferenciadas porque se tiene que leer en conjunto. No quiero que se lea primero una y luego la otra, sino que te des la primera y te deprimes, porque la parte buena es la segunda. Entonces, no, y la cuestión es que la gente me lo ha pedido. Me ha preguntado a ver si algún día escribiré algo más de aracnofobia y así, y es como, no, ni se me ocurre, ni me apetecería. Hace poco sí que me puse a darle vueltas a un relato dentro del universo de Escorpión, pero más como un relato de otros personajes en este contexto y me gustaría escribirlo, a lo mejor se lo comento a la editorial por si la editorial lo quiere poner en su página web o lo escribo y lo dejo en el boletín sugerido. Qué guay. Entonces eso, conmigo no esperéis secuelas porque no soy ese tipo de escritora, me gusta más lo de pensar una historia nueva, unos personajes nuevos. Tengo muchos personajes enfadados porque todavía no he escrito su historia, como para coger y decir, pidas a los privilegiados que sí les he escrito la historia, les voy a escribir otras. Si da la casualidad de que tú quieras sacar una secuela, pues yo te apoyaré. Si no, pues no. Efectivamente. Gracias. Bueno, realmente con secuela en cierta manera sí me pasó con Tramontana, porque Tramontana es la protagonista mágica Pirimbela, pero porque la gente sí que me dijo nos ha gustado la aventura, pero molaría ver más aventuras de Tramontana, y como una editora me cogió y dijo podríamos rescatar Tramontana, que estaba descatalogada para volver a publicarla, y sí que me puse a pensar en aventuritas, pero porque eso, la primera historia de Tramontana, Mágica Pirimbela, era una novela súper corta, súper breve, o podía leer casi más como un relato largo de un personaje con su vida. Y sí es el único personaje que luego me he quedado pensando más, es más, hace poco tuve un incidente yo con cartas y carteras, que voy a escribir ese incidente, me he inspirado una historia, la voy a meter en lo de Tramontana, pero es la única excepción. Imagino que en World Building tendrás algún World Building creado a pesar de ser una escritora brújula, ¿no? El ¿Hola? silencio espero que sea bastante esclarecedor. No, ninguno. Vale. A ver, depende mucho de la historia. Yo parto de un world building súper ultra mega básico y cuando voy escribiendo voy completando ese world building porque me di cuenta entonces de qué es lo que me falta, qué es lo que tengo que explicar, qué es lo que tengo que justificar. No me gusta marearme con conceptos que a lo mejor no son relevantes para la trama y que la gente voy a saturar. Porque yo soy persona que empiezo a leer una novela
las novelas clásicas de fantasía que a la gente les flipa, que empiezas a leer y dices, vale, en 3 capítulos, cada capítulo de 20 páginas me has hablado de los 20 dioses del mundo, las 20 ciudades principales, los 8 reyes, las 8 lenguas que hay, las 8 ramas diferentes de la magia, y no me has contado de qué va la trama. No me has desarrollado los personajes porque te has obsesionado tanto con construirme el mundo que me has empachado de conceptos que todavía los mezclo, pero es que encima no sé de qué me estoy leyendo y es muy probable que cierre el libro y me coja otro porque mi tiempo es limitado. Entonces yo sigo esa regla al escribir. Yo empiezo muy a saco con la trama y los personajes, porque al final es lo que te quiero contar, y los uso muchas veces también para introducir el mundo. Con las conversaciones de los personajes o las decisiones que toman, que vayas viendo cómo va a ser ese mundo. Y en mi caso, los universos que creo son universos aesthetic. Yo voy más con la estética que quiero transmitir, de los colores, el ambiente, y detrás de ello construyendo los cimientos para que sea sólido, pero si no es relevante el sistema de gobierno, no me voy a meter en ese marrón, porque no quiero marear, no quiero distraer. La sonrisa del escorpión, pues es una cosa muy, muy aislada, entonces te voy a explicar todos esos elementos, pero además te los voy a explicar poco a poco. Correr en acorde, pues mira, sucede en un mundo que se parece al nuestro porque es muy urbano. Pues ahí está. Por el momento he tenido buena suerte, mejor dicho, vosotros tenéis suerte, todo lo que escrito son o cosas muy inspiradas en la realidad como Reina o cosas que suceden en otros universos, pero como son situaciones tan aisladas, la sonrisa de Escorpión es una isla, no salen de la isla, toda la historia transcurre en la misma isla. Lo mismo Spoiler. pasa con el concilio de los dioses de la calamidad. No es spoiler, es el ambiente que se ha creado, es la gracia de la sonrisa de Escorpión. Si estáis atrapados en una isla tenéis que mataros porque si matas al resto podrás escapar de la isla y descubrirte fuera. Los concilios de la calamidad son herramientas que viven en un espacio atemporal minúsculo. Entonces son eso, historias que ahí se juntan. En otras que ya tengo publicadas sí que tienen a lo mejor mundos un poquito más ambiciosos, con más matices, y me gusta eso, explicarlos poco a poco, pero se me ocurren por la marcha. Es más, tengo una que se me hizo muy larga. He asumido que será trilogía porque me atasqué escribiendo la segunda parte porque yo quería terminarlo todo en un libro. Me di cuenta que el libro era muy largo y dije, vamos a terminarlo en 2. El segundo libro se me hizo muy largo porque las villanas me complicaron la cosa. Entonces no me iba a cargar a las villanas en 2 giras. Así que se vendrá tercer libro. Y ese pues se me iba ocurriendo las cosas por la marcha. Entonces tenía ahí al lado pues mi hojita donde me iba apuntando las cosas que ya había contado, las cosas que quiero contar. Iba moviéndome los posts de un sitio a otro. Ese documento no está publicado todavía, ¿no? No. Ya digo, yo de todo lo que he escrito, mi porcentaje de publicación es pequeñito. Me gustaría cambiarlo. ¿Y cómo ves el tema de autopublicación? A ver, no es peor. Tengo amigas que han autopublicado y las apoyo, además, hazme mucho. Es diferente y tienes que tenerlo en cuenta. Hay un factor porque hay 2 maneras de autopublicar, que lo mismo te puede pasar con editorial. Un libro puede salir bien o puede salir mal. Y en autopublicación, eso que salga bien o sale mal, va a depender de ti, de lo que inviertas, de dinero y de tiempo. Y en mi caso, podría invertir ese dinero. Creo que podría hacerlo, gracias a que tener un trabajo estable. Pero no podría invertir ese tiempo. Y es tiempo para dedicarlo a la corrección, para dedicarlo a la maquetación, a la portada, después hacerle toda la parte de promoción. No es lo mismo si vas a gastar tú una imprenta o vas a tenerlo en Amazon, que Amazon te lo imprime a demanda, y en mi caso, como detesto Amazon, nunca lo haría. Tienes que tener muchos factores en cuenta y tienes que tratarlos bien, porque luego te encuentras con gente que te autopublica un libro con una portada de Changor. Eso, gente, no lo hagáis. Curra otra portada porque es lo primero que te va a entrar por los ojos. Alguna vez he pensado de a lo mejor de coger una historia así pequeñita y hacerlo, pero más por experimentar la autopublicación, experimentarlo de controlo yo la novela, todos los factores, quiero ver cómo sería. Pero eso implica mucho esfuerzo y toda esa parte de tiempo, y es un tiempo que ahora mismo no tengo. Y que antes sí que he autopublicado cosas súper pequeñitas de relatos largos que tenéis en ebook. No lo descarto algún día, pero es que lo veo muy complicado por la parte del tiempo. Porque si ya vivo continuamente me hago un poco con todas las cosas que quiero hacer en un día, y ya me cuesta encontrar tiempo para escribir, tengo que compaginar escribir con trabajar en autopublicación, no me da. Ahí en ese sentido la editorial
es un gran apoyo. Cierto, vas a ganar menos porque el porcentaje de venta del libro es una tarta y te va a tocar un modo distinto, porque el problema se va a llevar distribuidora editorial, pero te van a hacer la portada, te van a maquetar el libro, lo van a corregir. También tienes que apostar por una buena editorial, que esa es otra pelea aparte. Y además es complicado porque a veces nos pegamos tanto por el sueño de publicar que damos nuestra historia a gente que la va a maltratar. Pero las portadas de Aracnofobia y La sonrisa del escorpión no están dibujadas por ti. No, las de Aracnofobia y Renina son de Liber Libélula. Y La sonrisa del escorpión, la portada, no, la hizo otro ilustrador. Estoy muy cansado y no me acuerdo del nombre, perdona. Pero es súper chulo, ¿no? Yo hice los dibujitos de dentro, que además me pregunté si lo podía hacer porque me lo dio una idea una amiga que dijo, te digo, son muchos personajes, se podía meter al inicio con una introducción. Y yo en plan, ¿y si en la introducción metemos un glosario, dibujitos? Y les pregunté. Y como hice una propuesta editorial con unos dibujos pues horribles, porque había pasado tiempo y desde entonces me salieron muy feos, la editorial estaba un poquito recelosa, les hice esto y les gustaron, porque en fin, 4 años de unos dibujos a otros se notaba. Pero a mí me mola mucho. Y me alegro. Es que me encantan esos juegos y por eso La sonrisa Scorpion se me ocurrió un día de, es que tengo antojo de escribir otro survival game, porque no es el primero que he escrito, es el primero que publico, pero no el que escribo. Y era como, quiero un survival game que empiece con una chica, porque me vino la idea de Liliana estándose enterrada, y de repente fue como, ¿y si hago como el juego del lobo, pero con los signos del zodiaco y cada rol va a ser un signo del zodiaco? Y sí, y lo típico de, ay, es que estamos siempre jugando y de repente va a ser el juego. Y así empezó todo. Así es como la idea llegó así de repente, un pensamiento que desencadena otro, que se encadena otro y pumba, tienes todo esto. ¿Qué proyectos llevas en desarrollo actualmente? Estamos a 26 de enero. Empecé el año queriendo escribir una novela corta para recuperar el ritmo, porque además el año pasado escribí 2 novelas súper tochas, que las novelas tochas me gustan mucho, pero también te exprimen toda la energía y te dejan al final agotada. Entonces quiero escribir una novela corta. Una novela es diferente porque no es un encargo editorial, pero en cierta manera lo es. Digo que no lo es porque no hay un contrato entre medias, pero si sale bien lo habrá. Y vamos a llamarlo comedia romántica, fantástica, con escenas subidas de tono, por no decir que va a tener componente erótico. Va a ser la primera vez que escriba algo así. Pero bueno, vamos a ver qué tal se va. Y me está muy bien. La protagonista femenina no tiene neuronas, entonces toma muchas decisiones que son súper divertidas. Es decir, la tengo súper consentida porque me dice, ¿puedo tomar esa decisión? Y yo digo, adelante, me encanta. Puedes hacer lo que quieras. Y el otro tiene, mientras una tiene privilegios, el otro tiene un dolor de cabeza por todas las cosas que está haciendo la otra. Así que probablemente cuando terminemos esta entrevista me voy a sentar a escribirlo. Es el proyecto de proposición. Y me gustaría contaros más, porque a veces me gusta hacer dibujos y cosas así de los personajes, pero como estaba haciendo la promo de La sonrisa Scorpion no pude hacer gráficos. Pero bueno, vamos poquito a poquito. Me ha costado meterme en el ritmo, pero ahora que he cogido el tono creo que le voy a dar un buen sprint. Y me gustaría terminarla este mes, no va a ser posible, pero sí que me gustaría terminarla en febrero. Así que probablemente cuando me escuchéis esta entrevista estaré escribiendo otra cosa. El qué, no lo sé. Tengo como 5 o 4 historias peleándose a muerte, ¿vale? Es decir, es como los Juegos del Hambre, pero entre historias. A ver, cuando termine esta, con cuál me pondré. Podría hacer un dibujo de eso, en plan las historias como concepto, peleándose para, yo quiero salir, yo también. Sí. Si me pilláis muy, muy indecisa, a lo mejor en el boletín brujeril hago rollo un breve planteamiento de todas y os dejo votar, si me pilláis muy indecisa. De hecho, la erótica, esta nueva proposición, era una de las respuestas del juego este que hiciste, de que una de estas afirmaciones es mentira y otra es verdad. O una sola es mentira. Fue muy divertido porque todo el mundo votaba por las opciones más improbables para mí, como escribir una saga de 8 libros. A ver, no es improbable en el sentido de que es una saga que existe, que quiero escribir, ¿vale? De 8 libros. Y lo de la secuela. El 8 siempre No es casualidad. Me he obsesionado con que sean 8 libros y he organizado la historia para que sean 8 libros. ¿Eso saldrá algún día? No lo sé. Primero hay que escribirla, y escribirlo será horrible porque es una historia súper complicada, pero estamos trabajando en ello. Pero otra de las opciones era una secuela, que es lo que fue la que he dicho ahora, que era la gente diciendo, guau, va a ser la secuela. Y yo, no me vais a ver escribiendo probablemente nunca una secuela. Y una persona dijo, mira, sé que está la de la novela romántica con porno. ¿Es falsa? Y resultó que era cierta. Y esa persona diciendo, esta sé que es falsa, pero ojalá fuera cierta. Y luego
2 días después le dije, mira, acertaste, es esta. Bueno, de todos tus personajes, ¿cuál crees que es el que más te gusta? Mis personajes favoritísimos, tampoco los conocéis todavía. Inevitablemente, sobre todo a Aracne le tengo muchísimo cariño, que es la protagonista de Aracnefobia. También es que Aracne es un tipo de personaje que me encanta. También tengo bastante cariño a Arandela, del Confidores de la Calamidad. Y sí que me hace ilusión que vaya a salir la sonrisa del escorpión porque tiene un personaje que es muy especial para mí, que es Rosetta. Bueno, Rosetta y Damien. Damien en un sentido diferente, pero sobre todo Rosetta. Es más, durante mucho tiempo yo sé que en las novelas que tengo publicadas la gente le encanta Aracne y muchas personas muy obsesionadas que adoran mucho a Aracne. Es más, hay una en concreto que es una persona en Instagram que la adoro mucho, que a vez en cuando hace en plan mis personajes femeninos favoritos de la ficción y siempre está Aracne en esa posición y me hace ilusión ver que a pasar de los años siguen mencionando a Aracne. Pero creo que Rosetta de esta novela pues, la cautiva. Hay a personas que ya las ha cautivado, que ya me han dicho en plan, pues me ha encantado y Rosetta. Entonces, Rosetta estaría en ese top de personajes especiales para mí. No es como tan especial como otras que lo son por motivos más personales, pero Rosetta es, la quiero mucho, de mis personajes favoritos y espero que os guste porque es muy cañera. Y si te estuviese encerrado en una habitación y solo pudiese estar con un personaje, ¿y crees que el personaje que menos te gusta, qué personaje te incomodaría estar en una habitación contigo? El personaje que menos te gusta de tu obra. Pero que menos te gusta, no que no te gusta escribirlo, sino que sientes que, oh Dios mío, no quiero estar con ese personaje cerca. Con algunos los pasaría muy mal, pero por la naturaleza del personaje, quiero decir. Voy a decir que Renina. Y la gente que haya leído Reina Corre sabrán por qué. Pero voy a decir Renina. Vale, vamos a explicar por qué, porque Tu aunque yo no la he hermano lo leído, entenderá. mi hermano Tu lo hermano lo entiende. entenderá. Bueno, iba a llegar las dos preguntas finales, pero quiero preguntar, por pregunta mía, de cómo es, en el caso de Aracnefobia, el poder escribir un relato, pero desde la perspectiva de una persona que está ciega. Es decir, se siente de verdad que el personaje está ciego, es como si, bueno, te imagino que hubo una investigación detrás antes, o yo que sé, fue imaginar cómo vería, entre comillas, porque está ciego, el mundo un ciego, entonces... Pues bueno, ¿cómo fue esa experiencia a la hora de describir, entre comillas, porque voy a decir, no ve todo lo que se siente desde la perspectiva de Arande? Pues 3 puntos. Primer punto, yo sin gafas no veo nada. Soy absurdamente miope, pero a veces incluso estando con gafas de estar en mi trabajo en una farmacia, hay una gama de cremas que es la Roche-Posay, que todas las cremas son iguales, son blancas con una franja azul y llega alguien y me dice, ay, ¿esta crema para qué es? Y yo entrecierro los ojos, me asomo por el mostrador y digo, mira, no lo sé, y tengo que salir para leerlo. Es decir, yo en general tengo muchos problemas de visión. Y a eso también se le juntó una prima que también tenía la misma miopía que yo, es más, esa prima me motiva un poco a operarme de la vista, porque ella tuvo desprendimiento de retina y perdió la visión en un ojo. Entonces, Dios. en su caso sí que está medio influenciada, medio inspirada, medio conté con ella lo que es, porque ese es el caso de Aracne. Aracne, hay, hay gente que le costó de entender de que Aracne tiene comportamientos de una persona que no siempre ha sido ciega, de que mucha parte de su orientación es porque es una persona que es ciega reciente. Y está ahí la historia de mi prima, de todo lo que me estuvo contando porque tuvo desprendimiento de retina en los 2 ojos. Uno no lo pudieron salvar, todas las operaciones había un porcentaje que saliera mal, le pasó ese porcentaje en todos los casos y el otro lo salvaron pero se quedó tocada y ella me iba contando cosas. Y luego la tercera parte es que es un tema que me gusta mucho, es que es el formato de la novela. La novela es diferente a una película, a un cómic, tiene detalles que solamente existen en la novela y me gusta aprovecharme de esos detalles. Entonces, algo que me pareció muy guay de poder hacer en Aracnefobia es, dado que existen dos narradores, uno es Aracne y el otro es Adrien, es que en los capítulos de Aracne no hubiera descripciones, porque no voy a meterlas. Hay descripciones de tacto o de olor o de sonido, pero vamos a dejarlo ahí. Y por eso
Adrien no tiene descripción, porque Adrien existe desde el punto de vista de Aracne, y Aracne no ve a Adrien. Aracne no sabe cómo es Adrien. Entonces yo nunca te digo cómo es Adrien. Aracne sabe cosas de Adrien por su voz, por la cercanía, y vamos a dejarlo ahí. Por eso, durante mucho tiempo yo no dibujaba a Adrien, es más, fue la editora la que me dijo, porque a ella le gustaba mucho Adrien, de Celia, dibújale, que yo quiero ver cómo es. Entonces el aspecto que tiene Adrien es el aspecto, digamos, que yo le he dado, pero cualquier aspecto es válido. Le ponía una Pero en cambio el silueta punto de vista... y dice, este Adrien. Sí, es que yo sí lo dibujaba antes, y la editora se enfadó y me dijo, no, mi hermana, que también es muy fan de Adrien, decía, no, es mi hijo, dibújame a mi hijo. Y por otra parte, en los capítulos de Adrien, como Adrien sí que ve, Adrien lo tiene Tatara, que se le falta una mano, entonces Adrien sí que ve a Aracne, por eso Aracne tiene descripción de Aracne, se dice que es rubia, que tiene la piel muy blanca, que es muy delicadita, que está un poquito demacrada porque está a huesos, que se recoge el pelo unas trencitas, se hace muchísima descripción de Aracne, de cómo viste, de cómo actúa, sabes mucho cómo es Aracne, porque Adrien la ve, pero Aracne no, entonces era otra dualidad que tiene la historia, porque está todo como extremos marcados. Yo misma pongo a Aracne en la luz y a Adriana en la sombra. Y eso me lo pasé muy bien escribiéndole. Pues, últimas dos preguntas es, ¿qué le dirías a la gente que está empezando en el mundo de la escritura? Escriba. En que escribas y sobre todo que escribas mucho. No te obsesiones tanto con voy a escribir mi saga de 12 libros, porque es una costumbre que realmente tenemos todos. O sea, en algún momento hemos soñado que escribir una saga de 12 libros con 300.000 personajes y un World Building sobre completo, porque venimos de leer una saga de libros en nuestra adolescencia. Escribe, pero empieza, sobre todo si quieres meterte en esto, empieza escribiendo cosas cortas y cosas muy diferentes. Apúntate a antologías, me sabían muchísimas, ahora no hay tantas, lamentablemente, pero antologías que de repente sea la antología zombie. Y ponte, ¿cómo haría yo una escritoria de zombie? Ahora sale una antología solidaria sobre el cáncer. Vale, vamos a escribir sobre el cáncer. Escribe cosas diferentes, cosas como si fuesen ejercicios, porque eso te va a dar las herramientas para aprender a contar una historia, a enfocar esos giros, y cada vez todo eso de escribir un poquito más. Me escribir una novelette, ahora una novela corta. Empieza con lo chiquito, desarrolla las herramientas, descubre tu ritmo, porque cada persona tiene un ritmo diferente, una mecánica. Hay gente que necesita una organización extensa, hay gente que hace un esquema y sobre ese esquema escribe la novela, hay gente que no, que te tienes que sentar y que la inspiración te fluya en los dedos. Encuentra tu método. No dejes que nadie te diga que la novela se escribe así, porque es mentira. A mí me pasó, a mí me dijeron que tenías que hacerte un esquema. Tenías que hacer la escaleta. Yo miré la escaleta y dije, ay Dios mío, si tengo que hacer eso para escribir un libro, retiro lo dicho. Yo nunca fui escritora, yo era soñadora. Y nunca he escrito una escaleta, pero he escrito muchos libros. Así que al final eso es escribir, es sobre todo descubrir qué es lo que te gusta. Porque escribir no siempre es bonito, no siempre es agradable, a veces es muy agotador, incluso extenuante. Por eso tienes que encontrar un estilo narrativo que te lo vaya a pasar bien. Tienes que descubrir realmente esa parte de escritura que es la que a ti te llama. A mí me gustan los personajes mentirosos, a mí me gusta construir giros y darte una información y luego esa información tergiversarla. Me lo paso muy bien y es descubrir eso. ¿Qué es lo que a ti te va a animar a escribir? Qué guay. Y bueno, ¿y qué te ha parecido la entrevista? Bueno, llevamos aquí casi 2 horas. La verdad, no habría estado guay porque ha sido como realmente una conversación. Es más, en algunos momentos hemos ido más de la mano, pero pues eso ha estado guay. Me estoy quedando, eso sí, sin voz. Estoy haciendo un esfuerzo muy fuerte para no ponerme a toser, así que creo que podríamos Ya. pararla ya, porque hemos hablado mucho, pero eso ha sido muy guay. Ha sido lo que decía, ha sido como una conversación de hablar de libros y de otras cosas más allá de la entrevista. Sí, siempre me mola ese factor, que esas cosas que tiene mi entrevista. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado esta entrevista. Espero que queráis leer parte de la obra o todas las obras de Celia Añó. Y eso es todo. Nos vemos en la siguiente aventura. Y Celia, despídete. Adiós, muchas gracias por escucharme. Espero que se haya entendido todo, de no haber hablado demasiado rápido. Y si en algún momento os animáis a leer algo mío, sabed que os estaré esperando con muchas ganas. No prometo que vayáis a pasar un buen rato. Es más, la gente dice que después de leer lo mío, a lo mejor
necesitan tomarse un paracetamol porque les duele la cabeza, pero creo que encontraréis historias que no vais a encontrar en ninguna otra parte. Y tengo de géneros muy variados. Si no os gusta el terror, tengo otras cosas. Si preferís el terror, por favor, gracias. Bienvenidos a mi secta. Así que eso es todo. Te aviso, soy escritora brújula de caos y de improvisación. No He digas venido lo a de la decir que brújula no todavía. sé cuáles son tus preguntas. No sé cuáles son tus preguntas, pero he venido a desbarazarlas. No digas lo de brújula todavía. Que lo puedes editar. Puedo haber dicho algo, tú quitas la palabra y sabemos que he dicho una palabra, pero los espectadores no sabrán qué palabra he dicho. Una, Hacemos una entrevista no lineal. una Las entrevista preguntas pero están brújula. claras. Yo empiezo una entrevista, empiezo con la 1 y de repente me voy a la 7, después a la 8, después a la 2, después a la 3. No digas a qué se parece No, eso pero porque está eso es otra de guay. las preguntas. Me callo, me callo. No, pero pasó alguien más, eso sí que lo leí y dije, guau, no sé cómo comentar que Mob es una chica. Lo dijo Que tres, también es que es la tres única personas. chica que lleva pantalones, porque entonces era como, es que me siento, esto me hace mucha gracia pensando en mi yo del pasado, que era muy chicas con pantalones, y ahora como a mí me gustan las faldas, pues las miré a los personajes y dije, es que os pega a todas llevar faldas y encima faldas largas menos roseta, y Mouse le pegaba pantalones. Ya hablé contigo hace... No me acuerdo cuándo te conocí. Hace el año pasado, pero no me acuerdo si fue en Sí, en el febrero. Terramur. Tengo un dibujo tuyo en Aracnofobia. Que por cierto, añado también, es que mi hermano, ojalá mi hermano pudiera conocerte en persona. Mi hermano, después de leerse Aracnofobia, que se lo leyó antes que yo, porque cogió los libros, los 3 libros que me había traído del Terramur, se los leyó todos 3. Me dijo, tienes que leer Aracnofobia, me parece súper encantador, súper maravilloso y demás. Compró tu libro, se compró su edición y la tiene en su casa y dice, ojalá me la pudiese firmar también a mí, madre mía, tal, tal. Entonces, Mira. Cuando en algún momento te la firmaremos. En algún momento. de hecho yo tengo un libro de relatos, pero no he leído uno de tus relatos. El de... Y las ballenas dejarán de cantar. Pero no me lo he leído todavía. Ay, Tengo el el libro. último. Tengo el Es el libro último que aquí. salió. Y de hecho me gustaría ver las dos antologías que también tienen relatos tuyos, la del hotel, ¿en un hotel? Las tengo Sí, la de apuntadas. El Bienvenidos al Hotel Caronte. Sí, y dije, ay, qué guay. Bueno, volviendo a la entrevista,